El Evangelio está tomado de San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a ciertos hombres que presumían de justos y despreciaban a los demás esta parábola. 2 hombres subieron al templo para orar, uno fariseo y otro publicano. El fariseo en pie oraba en su interior de esta manera: Dios, gracias te doy porque yo no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, hago los diezmos de cuanto poseo. El publicano, al contrario, puesto allá lejos, ni se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Os digo que este es el que volvió justificado a su casa, mas no el otro, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Queridísimos fieles, la razón de indignación de Dios, viene justamente por la malicia del pecado. Que cualquier pecado tiene en sí mismo esta naturaleza de ofensa infinita a Dios, por ser Dios ofendido, que es infinito. Pero hay pecados justamente que de alguna forma no es que Dios disculpa, pero sí se compadece más por la naturaleza que tiene el hombre, la naturaleza herida del pecado original. Los pecados de las pasiones inferiores muchas veces son tiránicas, es difícil vencerlas, y no es que los disculpa. Ciertamente hay en el infierno también condenados por los pecados de la carne o los pecados de la gula, es verdad. Pero ciertamente Dios siente esta compasión porque esta fragilidad de la naturaleza humana. No es que lo disculpa, pero ciertamente Dios se mueve más a ayudar al hombre a reparar esta naturaleza. Pero los pecados del espíritu, los pecados propiamente que no tienen nada que los arrastre en el orden material, sino la soberbia del alma, que se quiere ocupar, se quiere cambiar el lugar que Dios le ha puesto para uno. Pues la soberbia corresponde propiamente a este pecado por el cual uno busca la excelencia de forma desordenada. Busca salirse justamente del orden y de la sujeción de Dios. Por eso nuestro Señor trae esta parábola en este domingo para mostrar las cualidades, cuáles son las características del soberbio, justamente para que nosotros también tengamos, veamos nosotros si no estamos pecando. Quizás muchas veces es la raíz de los demás pecados, pecado del espíritu. Entonces el Señor ve como los fariseos, justamente les va a predicar a ellos esta parábola, diciendo que un fariseo sube al templo a orar, pero justamente el fariseo se tiene como separado, justamente más importante de los ignorantes de la ley de Moisés. Y este fariseo que sube en la parábola se cree justo, justamente es la primera cualidad del soberbio, de tal manera que no tiene ninguna duda de su justicia. Y por eso esta oración, que no es oración lo que hace este soberbio, sino casi es una manifestación a Dios de lo que es Él. Os doy gracias, oh Dios, porque no soy como los demás. Los demás son así y yo soy mejor. Él no peca y parece que tiene razón justamente de justificarse. ¿Cuántas veces hemos escuchado a tanta gente que dice: yo soy buena persona, yo no robo, no mato, me porto bien, ¿por qué Dios me va a castigar? Ciertamente uno no tiene que robar ni matar, pero no es suficiente a los ojos de Dios. No se basta con cumplir 2 mandamientos. No es suficiente justamente cumplir mandamiento material y olvidarse de amar a Dios sobre todas las cosas. Justamente este fariseo tiene esta seguridad de que es mejor que los demás en razón de esta confianza que tiene consigo mismo.
se la ha ganado él, ha alcanzado por sus propios méritos. Por eso esta oración, entre comillas, que dice os doy gracias, en realidad le está diciendo, fíjate lo que he hecho, fíjate cómo soy. Yo me lo he ganado, es fruto personal de mi trabajo. Entonces acordar justamente al fruto del trabajo del hombre que te ofrecemos, Señor, ¿no? El ofertorio de la nueva misa. Cuán distinto es que se le da, no se le ofrece estas primicias, que Dios todo está sujeto. Si no le quiere ofrecer al hombre, esto es lo que hemos hecho y te lo ofrecemos. Por eso tiene esta última cualidad de este menosprecio que tiene con los demás. Presume, es soberbio y desprecia a los demás. Y más bien dijimos que su oración no es una oración, sino un insulto, más bien al publicano. No sabe lo que es rezar. No sabe lo que es justamente sentirse en la sujeción con Dios. Por eso tiene una última cualidad, el soberbio. Problemas técnicos. No era un delfín que estaba en la capilla, era un problema técnico. La última cualidad del soberbio es la originalidad, justamente que busca ser distinto de los demás. Justamente el soberbio, como no está sujeto a ninguna regla, va a hacer su propia regla. Va a él ponerse los medios, justamente va a despreciar lo que hacían los otros. Es el desprecio justamente actual de la tradición. El desprecio de las venerables tradiciones de los ancianos. Como si ellos estuviesen equivocados. Como si siempre fuésemos mejor y podemos hacer algo más para la gloria de Dios. Como si la Iglesia no hubiese llegado a la perfección de la gloria de Dios. Como que la misa celebrada por 2000 años no fuese lo que le da el culto pleno de satisfacción por los pecados al hombre. Hay que hacer un nuevo culto, hay que modificar el culto, hay que hacerlo de nuevo. Justamente es el fruto del trabajo del hombre. Y la misa nueva es el fruto del trabajo del hombre. No es el trabajo de Dios, porque la misa es el trabajo de Dios. Es Dios que muere en la cruz. Es Dios el que sacrifica. Es Dios el que se ofrece. Justamente Dios usa sacerdote de instrumento. Pero es Dios el que se ocupa justamente de dar la plena gloria a Dios. Justamente este pecado que es el pecado del soberbio del mundo moderno, de buscar siempre esta novedad, de buscar la originalidad. Justamente es este pecado de rechazar la sujeción a Dios. Por eso los remedios que va a dar nuestro Señor y esta figura del publicano, que es la figura del pecado arrepentido, que es la razón que tenemos que tener todos en nuestra alma por nuestras miserias, por lo que somos. Ciertamente nacemos con el pecado original y Dios nos los perdona por el bautismo, pero aún perduran las heridas del pecado original. Y este publicano tiene conocimiento de sus pecados, se conoce a sí mismo, le dan vergüenza sus pecados. Y no porque estén ocultos que está tranquilo. Entonces fíjese cuán equivocada que es la doctrina del protestante. Solamente entre el hombre y Dios quedan ocultos los pecados. No está tranquilo este hombre, aunque solamente sepa Dios. Se va a poner de lejos, va a estar arrodillado y le va a elevar el corazón a Dios nuestro Señor, pidiéndole perdón. Y aquí es como Dios nos quiere enseñar a rezar. Y así se empieza rezando, pidiéndole perdón a Dios, disponiéndose a recibir su gracia. Justamente el soberbio va a romper las ataduras de Dios, no va a querer que nadie lo gobierne. Aquí el publicano va a querer mostrar cómo se sujeta a Dios y le pide perdón por haber ofendido a su majestad. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos que pedir perdón? La mayoría de las veces por nuestros pecados pasados. Otras veces por las obras que dejamos de hacer, que omitimos. Y otras veces por nuestra misma miseria, que no logramos controlar.
Una cosa es pedir perdón de nuestra miseria, justamente, y otro, echarle la culpa a Dios por nuestra miseria. El pedido de perdón que hace la Iglesia, que hizo Juan Pablo II, por ejemplo, por los pecados de la Iglesia, son ciertamente los hijos de la Iglesia que han pecado, pero no pecan por los mandamientos de la Iglesia. No pecan justamente por comando de la Iglesia. Los mandamientos de la Iglesia son santos. La gracia de la Iglesia es santa. Y si pecan es porque salen de la sujeción de la Iglesia. La Iglesia no tiene que pedir perdón, justamente, más bien tiene que pedir perdón por ofendida. Porque es ofendida, porque es el cuerpo de nuestro Señor. Y los mismos miembros ofenden la gloria que le tiene que dar a Dios nuestro Señor. Cuán distinta es esta razón justamente del verdadero perdón que busca alcanzar el alma arrepentida a los ojos de Dios. Finalmente, ¿cuál es el remedio que quiere Dios que pongamos en nuestra alma? Justamente lo contrario a la soberbia, justamente la humildad y esta sujeción a la voluntad de Dios. Lo que hace un santo como tal es la regularidad. Decimos, aquel que se sujeta a la regla, a los mandamientos de Dios. Y cuidado, no es lo mismo regularidad que rutina. Rutina es cuando uno lo hace automáticamente, cuando uno se levanta y lo hace maquinalmente. La regularidad es saber que uno lo hace y que está sujeto a Dios. Y le cuesta, ciertamente, pero llegado al punto lo hace con este gozo que sabe que es el fruto que va a esperar Dios de él. Por eso en este domingo hay que pedirle justamente dos gracias de nuestro Señor. Y si se han fijado, esta hermosa oración que tiene esta misa del día de hoy, que acabamos de rezar, que es esta primera parte de disponernos a Dios nuestro Señor. Oh Dios, que manifiestas máximamente tu poder, perdonando y haciendo misericordia. Justamente ese sacrificio de nuestro Señor de la cruz, la forma máxima de nuestro Señor de manifestar su poder es redimiendo en la cruz, alcanzando el perdón para nosotros en la cruz. Y en segundo lugar, además de pedirle este arrepentimiento por nuestras faltas, pedirle esta gracia de sujeción a su voluntad, a su santa voluntad, que nos dé la gracia de la regularidad para que podamos alcanzar la santidad en nuestra vida aquí en la tierra y luego el premio futuro en el cielo. Que así sea. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.